Desheredé a mi hija y un audio secreto demostró que tuve razón. En mi propia casa, yo era el villano. Mi familia me llamaba monstruo, avaro, un padre sin corazón y todo porque tomé la decisión de desheredar a mi única hija, la niña de mis ojos. Mi supuesta hija perfecta. No di ni una sola explicación, soporté sus insultos y su desprecio en silencio. Durante meses, mi esposa me miraba como si fuera un completo extraño. Mis hermanos me dieron la espalda y mis sobrinos, a quienes ayudé por años, me trataban con un desdén que congelaba la sangre. Me quedé completamente solo, rodeado por las paredes de una casa que de repente se sentía vacía, llena de susurros y miradas de odio. Pero lo que ellos no sabían era que yo no necesitaba palabras para defenderme porque tenía un secreto, un pequeño archivo de audio, esperando el momento justo para destruir la mentira que todos se habían tragado con tanta devoción. Y ese momento, el que lo cambiaría todo para siempre, iba a ser la cena de Navidad. Para que entiendan la magnitud de esta traición, primero tienen que conocer a mi hija, Elena, desde que nació. Fue la luz de mi vida, la hija con la que todo padre sueña, en la escuela, notas impecables, en casa. Era la hija más obediente y cariñosa que pudieras imaginar, siempre dispuesta a ayudar, a cuidar de su madre si se sentía mal, a sentarse conmigo en mi despacho para, según ella, aprender del negocio familiar. Era guapa, inteligente y encantadora. Toda la familia la adoraba. Mis hermanos la usaban de ejemplo para sus hijos y mis padres, antes de morir, estaban convencidos de que Elena era la joya de nuestra estirpe, y yo también me lo creí. Estaba ciego de orgullo, cada vez que hablaba de ella, se me inflaba el pecho. Elena era mi mayor logro. La prueba de que algo había hecho bien en esta vida. Teníamos una relación increíblemente cercana. O eso pensaba yo, hablábamos de todo, la apoyé en cada uno de sus sueños. Le pagué la mejor universidad y le compré su primer coche. No había nada en el mundo que no le hubiera dado. A cambio, ella me daba su gratitud, sus abrazos y esa sonrisa que podía iluminar un cuarto oscuro. Pero el tiempo, a su manera, siempre acaba revelando la verdad. Empecé a notar cosas pequeñas, grietas diminutas en esa fachada de perfección. Al principio, las ignoré. ¿Qué padre quiere verle los defectos a su hija favorita? A veces, cuando creía que nadie la veía, la sonrisa se le borraba y una expresión de frío cálculo se apoderaba de su cara por un segundo. Una vez la escuché hablando por teléfono con una amiga sobre un favor que le había hecho un primo. Sí, ya me lo quité de encima, dijo con un tono despectivo. Ahora me debe una, y se la voy a cobrar. Me quedé helado. Cuando le pregunté, lo negó todo con lágrimas en los ojos, acusándome de escuchar a escondidas y de no confiar en ella. Me sentí tan culpable, que acabé pidiéndole perdón. Otro incidente ocurrió en una cena familiar. Estábamos hablando del futuro de mi empresa de logística, un negocio que levanté de la nada con sudor y sacrificio. De repente, Elena intervino con preguntas sorprendentemente técnicas sobre la valoración de activos y cláusulas de liquidación. Todos la aplaudieron, impresionados por su interés y su inteligencia para los negocios. Pero a mí me recorrió un escalofrío. No era interés, era un sondeo. No eran las preguntas de una hija curiosa, sino las de un inversor hostil buscando puntos débiles. Mi esposa, Isabel, me dio un codazo cariñoso. ¿Ves? Será una sucesora increíble, me susurró. Yo solo forcé una sonrisa, mientras una sensación amarga se me instalaba en el estómago. Cada vez más, sentía que su cariño no era gratis, sino una transacción. Cada te quiero, papá, parecía venir con una factura invisible, como si estuviera acumulando crédito para una gran compra. La gota que colmó el vaso llegó un martes por la tarde. Volví a casa antes de lo normal y al entrar, escuché a Elena hablando en mi despacho. La puerta estaba entreabierta. Su voz sonaba distinta, dura, sin rastro de la dulzura que usaba conmigo. Decía cosas como: el papeleo está casi listo, solo necesito que finja una crisis más y no te preocupes. Confía en mí ciegamente. Es casi patético. Entré de golpe. Elena dio un respingo, tiró el teléfono y cortó la llamada al instante. Su cara pasó del pánico al enfado en una fracción de segundo. Papá, ¿qué haces? Esto es privado, me gritó. Su reacción fue tan exagerada. Le pregunté con quién hablaba y de qué. Ella se echó a llorar, en una actuación digna de un Oscar. Me dijo que estaba planeando una fiesta sorpresa para nuestro aniversario de bodas y que yo lo había arruinado todo. Que no podía creer que desconfiara de ella a ese nivel. Me sentí el peor padre del mundo. Pero algo en la historia no cuadraba, la furia en su voz antes de verme. Esas palabras no eran de alguien que planea una fiesta. Esa noche no pegué ojo. Daba vueltas en la cama, repitiendo sus palabras en mi cabeza. Confía en mí ciegamente, es casi patético. La frase me taladraba el cráneo. Fue entonces cuando tomé una decisión que me repugnaba, pero que sentía absolutamente necesaria. Mi negocio no es solo de logística. Una de nuestras divisiones se especializa en seguridad corporativa, incluyendo equipos de vigilancia. Sabía exactamente qué hacer. Al día siguiente, con el corazón en un puño y sintiéndome como un traidor, instalé una pequeña grabadora activada por voz debajo de mi escritorio. Era un lugar donde Elena pasaba mucho tiempo, a menudo haciendo llamadas privadas mientras me ayudaba con mis papeles. Me dije a mí mismo que si estaba equivocado, borraría las grabaciones y nadie se enteraría jamás. Pero si tenía razón, necesitaba pruebas. No podía enfrentarme a mi familia, y menos a mi esposa, solo con una corazonada. Necesitaba algo que no pudieran negar. Pasaron las semanas y casi me olvido del aparato. La vida siguió, y la actitud cariñosa de Elena casi me convence de que todo había sido producto de mi imaginación. Pero una tarde, revisé la tarjeta de memoria. Lo que escuché me heló la sangre. Eran horas de conversaciones. La mayoría, tonterías, pero entre ellas, había joyas de puro veneno. Conversaciones con un tal Ricardo, donde se reía de mí, de su madre, y detallaba un plan para declararme mentalmente incompetente. Hablaba de mis lapsus de memoria, pequeños olvidos que ella misma había exagerado o, incluso provocado, moviéndome las llaves o cambiando documentos de sitio. Con el peso del mundo encima y una tristeza que me ahogaba, llamé a mi abogado. Le di una sola instrucción. Quiero cambiar mi testamento, todo para mi esposa. Si ella fallece antes que yo, todo irá a la caridad. Elena no recibirá absolutamente nada. Mi abogado, que es un viejo amigo,
Intentó convencerme de lo contrario, me preguntó si estaba seguro, si había pasado algo, no le di detalles. Solo le dije, hazlo, es mi decisión final. Firmar ese documento fue lo más doloroso, y a la vez, lo más necesario que he hecho en mi vida. Estaba firmando el acta de defunción de la hija que creía tener, sabía que la guerra estaba a punto de empezar. Pero ahora, yo tenía el arma secreta, no tuve que esperar mucho, unas 2 semanas después. Recibí una llamada de mi esposa, estaba histérica. Resulta que Elena había ido a mi despacho a buscar un supuesto documento de la universidad y, por accidente, había visto el borrador del testamento que mi abogado me había enviado. Claro, un accidente perfectamente orquestado. Esta noche, al llegar a casa, me esperaba un tribunal familiar, mi esposa, mis 2 hermanos con sus mujeres y, en el centro de todo, Elena, llorando en el sofá como si fuera la víctima de la peor de las crueldades. Antes de que pudiera abrir la boca, mi propio hermano, Carlos, se me plantó delante y me gritó en la cara. ¿En qué clase de monstruo te has convertido? Desheredar a tu propia hija. A Elena, mi esposa, Isabel, me miraba con una mezcla de dolor y asco. Has trabajado toda tu vida para construir algo para nosotros. Para ella, dijo con la voz rota, y ahora, ¿se lo quitas todo por un capricho? ¿Qué te ha hecho? Dime qué ha podido hacer esa niña para merecer esto, y ahí estaba la genialidad de su plan. Elena no decía nada, solo lloraba, su silencio era más poderoso que cualquier acusación. Dejaba que la familia llenara los huecos con sus propias ideas, que yo era un viejo senil, un avaro, un tirano. Intenté hablar, pero mis palabras se ahogaban en un mar de indignación. ¿Qué explicación puedes dar? No hay ninguna, gritaba mi cuñada, así que me callé, no les di la explicación que pedían. ¿Cómo iba a hacerlo? Decirles que su sobrina perfecta, la niña que idolatraban, ¿era una manipuladora que planeaba robarme y encerrarme en un asilo? Habría sonado como la locura de un hombre desesperado, me habrían encerrado a mí, así que aguanté. Dejé que me gritaran y me insultaran, en mi propia casa, me convertí en el enemigo público número 1. Los meses siguientes fueron un infierno, mi esposa se mudó a la habitación de invitados, apenas me hablaba. Y si lo hacía, era con un frío desprecio. Mis hermanos dejaron de llamarme, excepto para exigirme que entrara en razón y le pidiera perdón a Elena. Me borraron de los cumpleaños, de los aniversarios de toda la vida familiar. Me quedé solo. Mientras tanto, Elena jugaba su papel a la perfección. Llamaba a su madre todos los días para ver cómo estaba aguantando, visitaba a sus tíos, consolidando su imagen de santa mártir, y cada acto de bondad suyo era otra puñalada en mi espalda. Sabía que cada visita iba acompañada de un susurro. No sé qué le pasa a papá, estoy tan preocupada. Estaba preparando el terreno para el siguiente paso, demostrar mi incompetencia, pero lo que no sabía era que cada vez que usaba el teléfono en mi despacho, el aparatito bajo la mesa seguía escuchando. Y yo seguía acumulando munición, esperando con paciencia la batalla final. Llegó Navidad, unas vacaciones que siempre fueron sagradas en mi familia, la única fecha del año en la que todos, sin excepción, nos reuníamos en mi casa. Ese año, la tensión se podía cortar con un cuchillo, insistí en ser el anfitrión. A pesar de las protestas de mi esposa, sabía que era mi única oportunidad de tenerlos a todos juntos. En mi terreno, la noche del 24, la casa estaba llena, pero en silencio, la música navideña sonaba hueca, incapaz de quitar esa atmósfera glacial. Yo era un paria en mi propia fiesta. Y en el centro de todo, como siempre, Elena, recibiendo abrazos y palabras de consuelo. Llevaba un vestido blanco, como un ángel. De vez en cuando, su mirada se cruzaba con la mía. Y en sus ojos veía un destello de triunfo. Creía que había ganado. Durante la cena, me senté a la cabecera de la mesa, callado. Escuché cómo elogiaban a Elena por su fortaleza. La escuché mentir, diciendo cuánto me extrañaba y cómo rezaba para que mi padre volviera a ser el de antes. Cada palabra era una obra maestra de manipulación, y yo veía a mi familia comer de su mano. Cuando terminaron los postres, me puse de pie, el murmullo cesó de golpe, todos los ojos se clavaron en mí. Podía ver lo que esperaban, una disculpa patética, una rendición total. La propia Elena me miraba con una mezcla de falsa preocupación y arrogancia mal disimulada. Gracias a todos por venir, empecé, con voz firme. Sé que este año ha sido difícil, y sé lo que todos piensan de mí. Hice una pausa. Durante meses, me han juzgado. Me han llamado monstruo, me han condenado sin escuchar mi versión. Han elegido creer una historia, la de una víctima inocente y un padre cruel. Miré directamente a Elena. Han elegido creer en la perfección. Pero la perfección, a veces, es solo una máscara muy bien hecha. Saqué del bolsillo un pequeño altavoz Bluetooth y mi teléfono, lo conecté y lo puse en el centro de la mesa. He guardado silencio porque las palabras no eran suficientes. Las acusaciones de un viejo loco no pueden competir contra las lágrimas de una hija perfecta, así que voy a dejar que otra persona hable por mí. Mi esposa me miró, confundida. ¿De qué hablas? Hablo de la verdad, respondí. Estos son grabaciones de audio de mi despacho, un lugar que Elena ha estado usando para sus llamadas privadas. El rostro de Elena se volvió ceniza, el pánico borró su arrogancia. Papá, ¿qué estás haciendo? Eso es ilegal, balbuceó. Lo que es ilegal, hija mía, dije, mirándola con toda la frialdad del mundo. Es conspirar para cometer fraude. Ahora, si me disculpan creo que todos merecen escuchar esto, y entonces. Le di al play, el silencio era absoluto, solo se oía el zumbido del altavoz antes de que la voz de Elena, nítida y clara, llenara la habitación. Pero no era la voz dulce que todos conocían, era una voz dura, fría y cargada de desprecio. En el primer fragmento de audio se podía escuchar la voz de Elena decir no. No, Ricardo, no te preocupes por mamá, se cree cualquier cosa. Literalmente, ayer le dije que papá había olvidado mi cumpleaños de cuando tenía 8 y se pasó la tarde llorando por lo mal que estaba él. Es plastilina en mis manos, y papá, bueno, está tan ciego de orgullo que no ve nada. Es casi patético lo fácil que es. Un jadeo colectivo recorrió la mesa. Vi a mi esposa llevarse una mano a la boca, con los ojos fijos en el altavoz, horrorizada.
Mi hermano Carlos ahora. Miraba a Elena con pura incredulidad. Segundo fragmento de audio. El plan sigue, el abogado que contrataste es un genio. Con los testimonios de mis tíos sobre sus comportamientos erráticos y los informes del médico al que le pagamos. Conseguir la incapacidad será pan comido. Cuando tenga el poder notarial, lo primero es liquidar la empresa. 70% para ti, 30% para mí por el trabajo sucio. A él y a mamá los mandamos a un asilo bonito en la costa, ni se van a enterar. Creerán que están de vacaciones permanentes, él. El sonido de una taza de café estrellándose contra el suelo rompió el silencio. Era mi cuñada, pálida como un fantasma. La cara de mi esposa era una máscara de devastación. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras miraba a la hija que había defendido con tanta garra. El tercero fue el golpe de gracia. Lo mejor es como el resto de la familia me ayuda sin saberlo. Mis tíos, mis primos son tan predecibles. Les prometí un pellizco del imperio cuando yo tomara el control. Creen que voy a compartir algo, ilusos. Son solo peones. En cuanto no los necesite, los corto de raíz. Esta familia es un nido de sentimentalismo barato y yo soy la única con visión para capitalizarlo. Cuando ese último fragmento terminó, un silencio de tumba cayó sobre la habitación. Nadie se movía. Nadie respiraba. Era el silencio de un mundo que se acaba de hacer pedazos. Toda la atención, que antes se centraba en mí con odio, ahora se había girado hacia Elena con una intensidad aterradora. Su rostro, antes pálido, estaba rojo de furia. Es falso, gritó, con la voz aguda. Rompiendo la máscara para siempre, son audios falsos. Usa inteligencia artificial para incriminarme. Mi papá está loco, se los he estado diciendo, pero ya nadie la creía. La verdad estaba en su pánico. En sus ojos buscando desesperadamente un aliado que ya no existía. Fue mi hermano Carlos quien habló primero. Se levantó despacio, con la cara desencajada por la vergüenza y la rabia. Elena, dijo con voz temblorosa. ¿Nos usaste? Elena se quedó sin palabras. Antes de que pudiera inventar otra mentira, me levanté de nuevo. No hace falta que responda, dije con calma, porque no solo tengo audios, tengo correos electrónicos, mensajes de texto entre Elena y su cómplice, Ricardo, cuyo nombre real, por cierto, ya ha sido identificado. Tengo un dossier completo que detalla cada paso de su conspiración. Puse mi teléfono sobre la mesa, todo está aquí. Y una copia completa fue enviada a nuestro abogado y a las autoridades hace una hora. Ya no es solo un asunto familiar, Elena, ahora es un asunto legal. Ese fue el golpe final. La caída de Elena fue total, se derrumbó en su silla, sollozando, pero esta vez, nadie corrió a consolarla, sus lágrimas ya no generaban compasión, solo asco. Mi esposa, Isabel, se levantó, se acercó a ella y con una voz que yo nunca le había oído, una voz fría como el acero, le dijo, coge tus cosas y vete de mi casa. Ahora, nadie la defendió. Nadie dijo nada mientras ella, humillada y expuesta, se levantaba y salía de la habitación. La familia que la había adorado la observó marcharse en un silencio que era una condena. La puerta principal se cerró, y con ese sonido, un reinado de mentiras llegó a su fin. Esa noche de Navidad no hubo celebración. La familia se fue en silencio. Algunos, como mi hermano, se acercaron antes de irse y murmuraron una disculpa. Otros simplemente se fueron, incapaces de mirarme a los ojos. Mi relación con mi esposa está rota. Pero quizás no para siempre. Estamos en terapia, intentando reconstruir la confianza que fue destrozada. No por mí, sino por la traición que ambos sufrimos. He perdido a la hija que creía tener, y ese es un duelo del que quizás nunca me recupere del todo. Siento una profunda tristeza por la persona en la que se convirtió, pero en esa tristeza, también siento alivio. Esa noche, no solo salvé mi patrimonio, nos salvé a mí y a mi esposa de un futuro de ruina y abandono. La justicia poética es que Elena, por quererlo todo, lo perdió absolutamente todo, su familia, su reputación, muy probablemente, su libertad. Ahora les pregunto, ¿hice lo correcto al exponerla así? ¿En público? ¿O debí haberlo manejado en privado, a pesar de cómo me habían tratado? ¿Qué habrían hecho ustedes en mi lugar, si te fascinan las historias de justicia familiar, donde las verdades más oscuras salen a la luz? Suscríbete a este canal, porque cada familia tiene secretos, y nunca sabes cuál será el próximo en ser revelado.